Para salir de esta crisis, que tenemos 30 años en crisis, acuérdense, y que podemos hacerlo sin necesidad de privatizar. Los antecedentes que tenemos son verdaderamente graves. Desde principios del siglo pasado, en los años 1900, a fines de 1800, empezó en México el tema del petróleo, porque en esa época pues era desconocida prácticamente la importancia, la enorme posibilidad que significaba el tener petróleo en nuestro suelo mexicano. Y eran pozos pequeñísimos, ¿no?, los que se estaban apenas empezando a explorar. Pero sin embargo ya teníamos la presencia de las petroleras, sobre todo estadounidenses. Y el problema que se vivió cuando empieza a hacerse muy importante el tema del petróleo, la energía, porque empieza a industrializarse el país, en fin, es cuando las petroleras dan un trato al gobierno mexicano, a los gobiernos que en esa época todavía, pues, primero era Porfirio Díaz. En la época en que empezó el problema del petróleo en México, era la época que gobernaba Porfirio Díaz. Ya en esa época empezaron los problemas. Luego siguió la época de la Revolución, y en el transcurso de la época de la Revolución continuaron los problemas. Cuando fue presidente Venustiano Carranza, continuaron acentuándose los problemas. ¿En qué sentido? En que las petroleras querían hacer lo que querían. O sea, no le querían pagar a los trabajadores, no querían pagar los impuestos, se llevaban el petróleo de manera arbitraria completamente, porque ese ha sido el antecedente histórico. Y aún hoy, recordemos una cosa, las grandes guerras que ha habido en Medio Oriente, simplemente lo de Irak, es por el petróleo. Entonces es muy riesgoso. El antecedente histórico lo tenemos en nuestro país y no es muy antiguo. Hace 100 años que empezó el problema en el país, y se negaban a pagar los impuestos, se negaban a cumplir las disposiciones del gobierno de cuánto petróleo podían sacar y cuánto se podían llevar, se negaban a pagarle a los trabajadores. Por eso se hizo la expropiación. Cuando llega, todavía cuando está Calles de presidente, tienen un problema muy fuerte, y Calles tuvo que negociar con el gobierno de Estados Unidos, porque tenían el problema de la guerra cristera, y entonces no podían tener dos problemas al mismo tiempo, y entonces Calles pactó con Estados Unidos un término medio. Y luego llega Lázaro Cárdenas, y es cuando el problema se hace muy grande, porque los trabajadores petroleros se unifican, todos se unifican y le exigen a Cárdenas, que era un gobierno revolucionario que estaba apoyando al pueblo, le exigen la defensa ya no solo de los derechos de los trabajadores, sino los derechos de la nación. Estos antecedentes, o cómo se comportaron las petroleras, nosotros no podemos hacerlo nomás así como que no existieron y decir, ay, es que ahora no queremos privatizar. Claro que se quiere privatizar. Claro que el general Lázaro Cárdenas jamás aceptó, pues ese fue el tema. ¿Cómo que Lázaro Cárdenas dejó escrito que sí se podía privatizar? Claro que no. Están usando tendenciosamente el tema del general Lázaro Cárdenas, cuando él lo que hizo fue exactamente lo contrario, defender un bien que es de la nación y el bien de los derechos de los trabajadores, en contra de los abusos que estaban haciendo las empresas petroleras.